Palabra de los pueblos originarios. Milpa Alta y su participación en la Revolución Mexicana. Desde finales del siglo XIX, los habitantes de la comunidad de Milpa Alta nos enfrentábamos a una serie de injusticias. El gobierno de Porfirio Díaz había emitido un decreto que nos impedía la utilización de los recursos de nuestros montes comunales para nuestra subsistencia, lo que propició que muchos milpaltenses, al no tener otras posibilidades, se alquilaran como peones en las haciendas del Valle de Chalco. Además, fuimos despojados de 1,000 hectáreas de nuestras tierras, que pasaron a formar parte de la hacienda de Santa Fe de Tetelco, cuyo dueño era el español Íñigo Noriega, muy cercano a Porfirio Díaz. A estas injusticias se sumaban la pobreza, el hambre y la represión que durante aquellas épocas vivía la mayor parte de la población mexicana. Estas circunstancias llevaron a que al estallar la Revolución de 1910, decenas de habitantes de los pueblos de Milpa Alta se sumaran a la lucha del general Emiliano Zapata en torno a jefes locales como Andrés Campos, Gorgonio Basurto, Luciano Jiménez, Reyes Muñoz y Francisco Alvarado, de Milpa Alta, Macedonio Roldán y Julián Suárez, de Tecómitl, Máximo Perfecto y Francisco Cruz, de San Pedro Atocpan, José Martínez de Xicomulco y Joaquín Miranda, de San Pablo Ostotepec. Un pobre mexicano que escribe humildemente en nombre de unos héroes de quienes voy a hablar. Sus nombres son sagrados, de Francisco y Mendoza, Emiliano Zapata, a quien sujeto está. Mendoza es el modelo de los jefes que operan por todo el sur y centro de México a la vez. Los jefes Marcelinos, Rodríguez y Galindo, Espinosa y Camañón, Baranda y Primo son. Nuestra comunidad participó en la lucha revolucionaria desde los primeros meses del conflicto. Periódicos de la época informaban, por ejemplo, que el 25 de mayo de 1911, fecha en que renunció Porfirio Díaz, los habitantes de Milpa Alta se reunieron en la plaza para festejar la huida del dictador. Decían también que varios pobladores fueron baleados por grupos de rurales que justificaron su acción señalando que los manifestantes no reconocían vivas a Francisco y Madero. Y es que la filiación zapatista de nuestros pueblos era innegable. En Milpa Alta hasta los perros son zapatistas, se decía. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Por su ubicación geográfica, nuestra comunidad jugó un papel fundamental en la lucha revolucionaria. Para Zapata, Milpa Alta fue un punto estratégico de conexión entre el estado de Morelos, base del zapatismo, y la Ciudad de México, capital del país. Y fue nuestra comunidad, en el cuartel zapatista del pueblo de San Pablo Ostotepec, en donde el 19 de julio de 1914, Zapata y el alto mando del Ejército Libertador del Sur ratificaron el Plan de Ayala, considerado uno de los documentos más importantes de la Revolución del Sur debido a su contenido y a que fue redactado en un momento clave, la renuncia el 15 de julio de 1914 de Victoriano Huerta. Se sabe también que el 22 de julio de 1914, unos días después de la ratificación del Plan de Ayala, Emiliano Zapata estuvo en Villa Milpa Alta.
La prensa de la época señalaba que fue recibido con flores y bandas de música, y fue en este lugar en donde, ante la inminente caída de la Ciudad de México, se emitió el Manifiesto de Milpa Alta un día 19 de agosto de 1914. Este manifiesto concedía amnistía a los jefes y oficiales federales que entregaran las armas. Poco después, cuando Venustiano Carranza asumió la presidencia el 14 de agosto de 1914 y se dispuso a apaciguar al país, nuestra afiliación zapatista nos acarreó terribles represalias. Carranza buscó el exterminio de las tropas zapatistas y de los pueblos que apoyaban y nutrían esta lucha. En ese contexto se vivió uno de los eventos más dolorosos para nuestra comunidad, la masacre de Chapitel, llevada a cabo por el Ejército Constitucionalista el 16 de octubre de 1916. Aquel día las fuerzas del general Joaquín Amaro se posesionaron de San Pedro Atocpan, Villa Milpa Alta, San Pablo Totepec y Santa Ana Tlacotenco. Y una vez que replegaron a los zapatistas a los montes, entraron a las casas de Villa Milpa Alta y sacaron a 116 de sus moradores. Todos eran civiles pacíficos que fueron formados frente a Chapitel. 46 de ellos fueron fusilados. La masacre de Chapitel, suceso que aún persiste en la memoria histórica de nuestra comunidad, generó cierto desmembramiento en nuestros pueblos durante algunos años. Habíamos soportado la guerra, el acoso permanente de las fuerzas federales, el hambre, la muerte, la destrucción y el terror. Sin embargo, este acontecimiento destrozó anímicamente a gran parte de la población milpaltense, que como única salida decidió abandonar la comunidad. En 1910, la población total en Milpa Alta era de 16.268 habitantes y para 1920 solo quedaban 10.029, es decir, más del 40% de los pobladores murieron o abandonaron la comunidad. Tras la revolución, el retorno de la población y la reconstrucción de los pueblos que conforman Milpa Alta fue un proceso lento que abarcó las décadas de 1920 y 1930. Pese a la represión sufrida por nuestra afiliación zapatista, aquí el legado de Zapata continúa corriendo por nuestras venas y nuestra memoria. Hoy, los milpaltenses seguimos siendo dueños de las tierras que nos heredaron nuestros antepasados, y conscientes de que nuestro territorio y recursos naturales son ambicionados, continuamos luchando ante los nuevos intentos de despojo. Sabemos que es nuestro deber luchar para conservar la tierra, pues como ya lo decía el general Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Con el sentir de mi patria voy a escribir un renglón, aunque mi pluma sin neta carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Comisión de Medios. Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y pueblos anexos.